Hola y bienvenidos a un video más de Bitácora Virtual. Continuamos trabajando la estrategia Aprendo en Casa y este video está dirigido a los estudiantes de quinto grado de secundaria curso de comunicación y daremos inicio a la última experiencia de aprendizaje número 9. Para ello es importante recordar que al cumplir 200 años de independencia, los peruanos y peruanas hemos alcanzado diversos logros, como el reconocimiento de derechos y de nuestra gastronomía, el fortalecimiento de habilidades de emprendimiento, entre otros. Sin embargo, ante el problema de la inseguridad ciudadana, tenemos el desafío de encontrar mejores respuestas a esta realidad que afecta a nuestras familias y al país. Esto demanda acciones desde el Estado y la sociedad civil para la gestión y previsión de la seguridad que nos permitan vivir en espacios confiables a fin de construir una sociedad cada vez más segura, inclusiva y orientada al bien común. Ante esta situación es importante preguntarnos, ¿cómo podemos promover la mejora de la seguridad ciudadana en nuestra familia, comunidad y en el país que queremos? Esta pregunta será resuelta a través de las diversas actividades que desarrollaremos en esta experiencia número 9 titulada Peruanas y Peruanos. Nos comprometemos en la construcción de una sociedad más segura. En las actividades desarrolladas por varios cursos, primero nos situaremos y problematizaremos respecto a la seguridad ciudadana de la familia, de la comunidad y del país que queremos. Luego nos informaremos y evaluaremos las diferentes alternativas para promover la mejora de la seguridad ciudadana, para posteriormente proponer un plan de acción familiar de seguridad ciudadana y finalmente socializar dicho plan a través de un spot. Iniciaremos ahora con la primera actividad del curso de comunicación titulada Analizamos y determinamos la estructura de un plan de acción. Aquí trabajaremos la competencia Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Para ello, primero vamos a activar nuestros saberes previos leyendo esta situación. Cuando María llegó a su casa encontró un agujero en una de las paredes. Adentro ya no estaban la computadora de sus hijas, sus ropas, el material almacenado que iba a vender al día siguiente y 3.000 soles en efectivo que le habían prestado para mejorar su negocio de jugos en el mercado. La delincuencia había arrasado con todo. Ella es una mujer emprendedora que acababa de perder el total de su capital. Semanas antes, unos ladrones entraron a otras 2 casas de la zona. Están como gavilanes mirando a quienes le pueden robar. Ya no sabemos qué hacer, dijo ella. Los vecinos estamos dispuestos a detener estos actos, pero ¿cómo lo haremos sin terminar heridos? Necesitamos elaborar un plan de acción vecinal que nos permita prevenir o disminuir estos delitos. Ya sabemos que María afronta el problema de la inseguridad ciudadana, pero podríamos preguntarnos ¿cuál es la causa de ese problema? ¿Cómo planea María y su comunidad afrontar esta situación? ¿Qué debe hacer María para poner en marcha su plan de acción vecinal? Las respuestas a estas preguntas nos permitirán tener ideas previas para las siguientes lecturas. La primera de ellas se titula La prevención debe ser el eje de las políticas de seguridad ciudadana. Está compuesta por 3 páginas. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera página que tiene el subtítulo El rol de los gobiernos locales. Por otro lado, la segunda lectura se titula El plan de acción. Esta es la primera página, segunda página y tercera. Estoy segura de que tú ya has realizado la lectura de ambos textos, así que será momento de identificar el tema. Recuerda que el tema indica cuál es el asunto del texto y puede expresarse a través de una palabra o una frase breve. Todos los textos presentan un tema. El tema no afirma ni niega, solo presenta y se observa la repetición de las palabras claves del texto. Responde a la pregunta ¿sobre qué trata el texto? Es así que podremos subrayar las palabras clave en este texto, es decir, aquellas que son más recurrentes o repetitivas. Entre ellas tenemos las palabras delitos, delitos violentos, factores de riesgo, delincuencia, inseguridad, criminalidad, espacios violentos, violencia, factor de riesgo, factores, entornos violentos, delincuencia, delito, políticas preventivas, criminalidad, la prevención, actos delictivos. Considerando la lectura y estas palabras clave, podríamos decir que el tema de todo el texto es la prevención de la delincuencia ciudadana y pertenece al tipo de texto expositivo, pues su propósito es el de informar respecto a este tema.
También es importante ir identificando los subtemas, es decir, los temas específicos. Podríamos preguntarnos sobre qué trata cada párrafo, pero recuerda que el subtema no necesariamente es equivalente a cada párrafo. Pueden haber dos párrafos que traten del mismo tema específico o subtema. Por ejemplo, si releemos los dos primeros párrafos de este texto, nos daremos cuenta que son muy similares, ya que en ambas se mencionan estadísticas sobre inseguridad ciudadana. Este sería el subtema, que en esta ocasión considera dos párrafos. También aquí podríamos identificar las ideas principales a través de la técnica del subrayado. Continuando con los subtemas, por ejemplo, este tercer párrafo trata acerca de la estrategia Barrio Seguro. En el siguiente se menciona la dificultad de la estrategia Barrio Seguro y luego el factor de riesgo de deserción escolar para prevenir. Identifiquemos juntos el subtema del siguiente párrafo. El reto del Ministerio del Interior será la coordinación con el Minedu para aplicar la jornada escolar completa, que implica que los estudiantes tengan 10 horas semanales más de clases en los colegios de las zonas con mayor criminalidad. Barrio Seguro también propone otorgar las becas doble oportunidad para jóvenes de hasta 25 años que no han culminado sus estudios y están inmersos en espacios violentos. Así, el diálogo intersectorial resulta determinante. Podríamos decir que este párrafo trata acerca de la solución para el factor de riesgo de deserción escolar que fue mencionado anteriormente. Y así podríamos seguir indicando otros subtemas dentro de este texto. Estos nos servirán para poder identificar más rápido la información cuando tengamos que responder una pregunta relacionada con este texto. Asimismo, en el texto 2 también podríamos hacer el sumillado, es decir, escribir al costado del texto los subtemas y subrayar también las ideas principales. Aquí, por ejemplo, se menciona qué es el plan de acción, qué se debe considerar para elaborar un plan de acción, un ejemplo de plan de acción en donde encontramos la estructura básica de diagnóstico, justificación, objetivos, actividades, recursos, potencialidades del contexto y cronograma de actividades. También encontraremos la explicación de este esquema, que es un diagrama de Gantt, su origen y representación. También respecto al talento humano, que son las capacidades y habilidades de cada una de las personas, como las actitudes, convicciones, aptitudes, valores, motivaciones y nivel intelectual. Más adelante responderemos algunas preguntas que vinculan ambos textos, es decir, vamos a ver la intertextualidad. Es un proceso cognitivo que le permite al lector identificar convergencias o parecidos del texto con saberes anteriores asimilados a lo largo del tiempo. Al trabajar la intertextualidad se establece una relación o vínculo entre las ideas de un texto y otro. Estas relaciones pueden ser de semejanzas o dependencias. Por ejemplo, al leer este poema encontraremos algunas referencias de otros textos, o también llamadas referencias intertextuales explícitas que resaltaremos, ya que en el poema se menciona acerca del príncipe Hamlet, que es una obra de William Shakespeare. Al incluir este personaje de otro texto dentro de este poema, sería un referente intertextual. De igual manera, en la parte inferior encontramos la presencia del personaje Sancho el Escudero y Pedro Crespo, que es otro personaje de la obra El alcalde de Zalamea. Se asume que para que el autor haya incluido estos personajes de otros textos, el autor sabe cuáles son las características de cada uno de estos personajes de acuerdo con lo comprendido en el otro texto. Considerando esta información, desarrollaremos la actividad. Sobre el texto 1 responde: ¿qué factores de riesgo favorecen el incremento de la delincuencia ciudadana? Para ello toma en cuenta que hemos identificado ya a través del subtema el factor de riesgo, por ejemplo, de deserción escolar. De igual manera encontramos otro factor de riesgo y más adelante encontraremos otros más. Luego explicaremos en qué consiste el plan que se ha empleado en Inglaterra para reducir los índices de victimización, el cual está relacionado con el penúltimo párrafo en donde se menciona acerca de las teorías de las ventanas rotas y de la desorganización social. A continuación responderemos a la pregunta ¿por qué se dice que se requiere de un enfoque multisectorial para mejorar la seguridad ciudadana? En ese sentido, recuerda que la estrategia Barrio Seguro es una estrategia multisectorial y aquí se explica cuáles son los sectores que involucra Barrio Seguro, por ejemplo, policía, serenazgo y juntas vecinales. La pregunta es ¿por qué necesitamos que estas organizaciones trabajen juntas? Y finalmente responderemos cuál es el propósito del texto 1 o para qué fue escrito. Ya sabemos que es un texto de tipo expositivo cuyo propósito comunicativo es el de principalmente informar.
Luego trabajaremos la intertextualidad a través de la relación de ideas de ambos textos en este esquema, en donde encontraremos los elementos del plan de acción e identificaremos la información propia del programa aplicado en Perú, que es el Barrio Seguro, y el programa aplicado en Inglaterra. Para ello tomaremos en cuenta los datos estadísticos de los primeros párrafos, en donde se menciona la encuesta del Instituto de Integración del 2018 que recogió que el 57% de los peruanos aún se siente inseguro en las zonas urbanas del país. Respondemos también por qué esta fue una buena idea, y esto es debido a que es una estrategia multisectorial. Podemos decir que el objetivo que busca lograr sería el de erradicar la inseguridad ciudadana. Como actividades mencionadas en este programa aplicado en el Perú, tendríamos el aplicar la jornada escolar completa, reducir la violencia en el hogar y del uso indebido del tiempo libre, y también la vigilancia comunitaria. Respecto al recurso humano y material, primero tenemos las capacidades, es decir, referida a las personas. Por ejemplo, para lograr que este programa tenga éxito es importante el liderazgo en la comunidad, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. Y entre los recursos materiales podríamos mencionar los autos de serenazgo, policía, alarmas, entre otros elementos materiales que ellos puedan tener. El entorno también puede ofrecer algunas potencialidades para que este programa tenga éxito, y esto puede estar relacionado con el entorno físico o el entorno social. Para el caso del programa aplicado en el Perú podríamos decir que es el social, ya que los vecinos están comprometidos. La realización de las actividades fue entre los años 2017 y 2018, que es precisamente el año en el que fue publicado el texto que hemos leído. Deberemos completar el cuadro también sobre el programa aplicado en Inglaterra. Para ello es importante hacer algunas inferencias, ya que el texto menciona información muy precisa sobre este programa. Una vez que hayas completado el esquema, será momento de realizar otras conexiones intertextuales. Después de leer sobre los problemas de inseguridad que como sociedad hemos afrontado a lo largo de los años, ¿a qué conclusiones podemos llegar sobre el actuar de la población, las autoridades policiales y el Estado? Aquí es importante escribir al menos 3 conclusiones, una por cada elemento mencionado: población, autoridad policial y Estado. Luego opina, analizando el entorno, ¿cuál de los factores de riesgo es el que se debe atender prioritariamente para solucionar el problema de la delincuencia? Explica. Entre los factores de riesgo que se habían mencionado tenemos la deserción escolar, la violencia doméstica, el uso indebido del tiempo libre, la carencia de oportunidades laborales, entornos violentos, violencia de género, falta de espacios públicos, salud mental. La pregunta sería, ¿cuál de estos factores de riesgo para ti consideras que es más importante y que su atención aportaría a la solución de esta delincuencia o inseguridad ciudadana? Y finalmente, según el primer texto, ¿cuál de los planes ejecutados para contrarrestar la inseguridad ciudadana es más eficaz? ¿Con qué factores de riesgo se vinculan? Podemos escoger el plan ejecutado por Alemania o el caso del programa peruano Barrio Seguro y mencionar también con qué factores de riesgo se vinculan. Una vez que hayas finalizado, no olvides evaluar tu avance en el curso a través de estos criterios. Y bien, has llegado al final de este video. Muchas gracias por verlo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y compartirlo para llegar a más personas. También te invito a revisar la lista de reproducción, ya que seguramente encontrarás algún otro video de interés. Mi trabajo terminó aquí, pero empieza el tuyo.